Bien, mis hermanos, yo quisiera que a lo largo de esta clase, y cuando digo esta clase no me refiero únicamente a la clase de hoy, sino durante toda la clase de Cristología, yo quisiera que tú mantuvieras siempre una pregunta en tu mente, que es la pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de todas estas clases. En Marcos capítulo 8, verso 27 en adelante, dice: Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y les respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y aquí está la pregunta que yo quiero que tú mantengas en tu mente durante todas estas clases. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Y ese es el gran tema que vamos a estar estudiando a lo largo de todas estas clases. Y de hecho, esta pregunta es sumamente fundamental, y ese es el primer punto que yo quisiera que veamos en el día de hoy, y es: ¿por qué estudiar Cristología? ¿Por qué estudiar a la persona de Cristo? Bueno, por un lado, si ustedes recuerdan, ¿cuál es la misión que tenemos como iglesia? ¿La recuerdan, verdad? ¿La pueden decir? Ser una comunidad de discípulos de Jesús que hace discípulos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser discípulos de Jesús y aún discipular a otros a que sean discípulos de Jesús si no conocemos a Jesús? Entonces, una de las, tareas fundamentales que nosotros como iglesia tenemos por delante es que si vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Y si vamos a discipular a otros, también debemos conocer a Jesús. Pero no solamente eso, mis hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes se han topado con la idea de que, mira, Jesús fue un gran maestro, y aún gente que tiene un buen concepto acerca de Jesús, pero no más de ahí. Tú le preguntas entonces: ¿tú crees que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿O tú crees que Jesús sea Dios? Y muy difícilmente digan que sí, aunque vean a Jesús como un gran maestro. ¿Y eso es por qué? Porque hay una concepción limitada acerca de Jesús. Y nosotros como discípulos de Cristo debemos buscar tener la visión completa que las Escrituras nos dan acerca de Jesús. Pero no solamente esto, mis hermanos. Aquí estamos hablando de una cuestión, y yo sé que puede sonar exagerado lo que voy a decir, pero esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Al final de su evangelio, Juan nos dice lo siguiente en Juan 20, del 30 al 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, o sea, en el evangelio de Juan. Pero estas, las señales que narra Juan aquí en este evangelio, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Para que creáis qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer, o sea, creer lo que él acaba de decir, que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios, dice, para que al creer tengan vida en su nombre. Probablemente muchos de ustedes han leído la primera carta de Juan. Juan dice allí que había muchos anticristos, y yo sé que quizás tenemos la idea de que el anticristo es un personaje al final de la historia escatológico, pero Juan habla de anticristos de su época. Y él dice: ¿quiénes son los anticristos? Los que niegan que Jesús es el Cristo, número 1, y número 2, los que niegan que Jesús vino en carne. Lo que se llama la herejía del docetismo, que la veremos en una de las próximas clases. Pero fíjense cómo Juan llama anticristos a aquellos que negaban esta verdad. Y nosotros necesitamos creer esta verdad para que tengamos vida. En otras palabras, mis hermanos, y esto lo puedo decir aún con el testimonio de la iglesia a lo largo de los siglos, una persona que no crea que Jesús es Dios y que no crea que Jesús es el Mesías o el Cristo, no es cristiano.
Eso es lo que estamos diciendo. Por esa razón, estos temas de estudiar cristología es tan vital para cada uno de nosotros. Además de que nosotros fuimos creados para Dios, ¿verdad? Nosotros fuimos creados para reflejar su imagen, para adorarle, pero dicen las Escrituras que nadie ha visto a Dios jamás, sino que es Cristo, es el Hijo, quien lo da a conocer. En otras palabras, para nosotros poder conocer a Dios, necesitamos conocer a Cristo. No hay otro camino. Y por eso esta clase es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, mis hermanos? Hoy vamos primero a dar un repaso rápido, un paseo sobre la historia de Jesús que vemos en los evangelios, pero no la vamos a ver completa, vamos a ver desde su nacimiento hasta su último viaje a Jerusalén. Bien, pero no vamos a llegar hasta Jerusalén, sino que eso lo vamos a ver Dios mediante en la próxima clase, que es cuando vamos a ver su crucifixión, los eventos que llevaron a la crucifixión y su muerte. Y luego de eso, entonces, hoy vamos a ver, primero, dentro de sus enseñanzas, el tema, uno de los grandes temas de sus enseñanzas, que es el reino de Dios, y también sus obras. Específicamente, hoy vamos a ver sus milagros. Pero antes de entrar a lo que es la parte, digamos, de la historia de Jesús en los evangelios, necesitamos conocer un poco acerca de cuál era el contexto, qué estaba pasando entre los judíos al momento de Jesús entrar en escena. Cuál era la mentalidad, cuál era la esperanza que había. Porque esto sirve de trasfondo y de contexto muy importante para lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Nosotros sabemos que en el siglo VI a.C., específicamente en el año 586 a.C., los hebreos pasaron por una experiencia devastadora. Y los que han leído Segunda de Reyes, Jeremías, Ezequiel saben cuál es. Babilonia destruye Jerusalén, que fue la ciudad que Dios les había dado a ellos. Destruye el templo también, que era el lugar de la presencia de Dios. Pero no solamente eso, la monarquía, es decir, el hecho de que haya un rey descendiente de David en el trono de Jerusalén también dejó de ser. Y gran parte de su población fue desterrada a Babilonia. Y eso nosotros vemos en los libros de Segunda de Reyes, Jeremías, Ezequiel, la razón de eso. Pudiéramos pensar, bueno, la razón de eso fue simplemente porque el rey Sedequías, que era el rey de turno sobre Judá en ese momento, simplemente se rebeló contra Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que era el rey conquistador. Pero lo que estos libros nos dicen es que había una razón más profunda, lo que pudiéramos llamar una razón teológica. La razón de eso no fue otra que la rebeldía y el pecado contra Dios, porque eso era lo que Dios les había dicho desde Deuteronomio. Si ustedes pecan, si ustedes me dan la espalda, la tierra que yo les había entregado a ustedes, ustedes la van a perder. Quiere decir que esto fue fruto de su pecado, fue fruto de su rebeldía. Pero la historia no termina ahí. En el mismo Deuteronomio 30 dice que aún ya ellos habiendo sido desterrados, si ellos clamaban al Señor desde allá donde estuvieran, el Señor iba a tener misericordia de ellos y los iba a regresar a la tierra. Pero no solamente eso. Nosotros tenemos varias promesas en el Antiguo Testamento donde Dios había establecido que el rey descendiente de David iba a tener un trono que iba a ser eterno. Y uno pudiera preguntarse, pero ¿cómo es eterno si luego de Babilonia ya no había un rey descendiente de David sobre Jerusalén? Habían promesas que Dios había hecho de que eso iba a suceder. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7, del 12 al 16, en Isaías capítulo 11, en Oseas 3, 5. Y si seguimos adelante en la historia del Antiguo Testamento, vamos a ver, bueno, ellos regresan, Dios los regresa a Jerusalén, ellos reconstruyen el templo, y eso lo tenemos en los libros de Esdras y Nehemías. El problema es que ellos seguían debajo de un imperio pagano. Ellos seguían debajo del imperio persa. No había un rey davídico sobre el trono de Israel. Y durante estos años, que fueron alrededor de 400 años, hubo una sucesión de imperios sobre Israel. Pasó Babilonia, pasó Persia, pasó Grecia,
Y luego de ahí, durante 100 años aproximadamente, ellos tuvieron una independencia que se narra en el libro de los Macabeos. El problema es que igualmente no había un rey davídico sobre el trono de Israel. Y el otro problema es que estos fueron unos gobernantes que, aunque eran judíos, habían mezclado sus creencias con las creencias griegas. O sea, que no era una creencia fiel. Y es en este mundo, entonces, donde Jesús aparece. ¿Qué tenemos? Tenemos que los judíos están esperando que Dios cumpla su palabra. Ellos siguen bajo un imperio pagano que es Roma. Ellos son oprimidos por eso, pero ellos esperan que Dios sea fiel a su palabra. Y aunque ellos tenían la expectativa de que Dios iba a enviar a su Mesías, y de hecho en esta época varios se proclamaron Mesías, no había una idea clara sobre el tema del Mesías. Algunos judíos esperaban un descendiente de David, bien, un rey guerrero, bien, otros esperaban dos Mesías, un sacerdote y un rey, otros esperaban a una especie de figura celestial con poderes sobrenaturales. O sea, era toda una discusión que se estaba dando en la época. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que era algo que ellos estaban esperando. Era parte de lo que pudiéramos llamar la expectativa mesiánica. Y es aquí entonces donde tenemos el nacimiento de Jesús. En este mundo, en este contexto. Y nosotros tenemos que el nacimiento de Jesús se narra en dos de los evangelios, que es Mateo y Lucas. Y aunque hay diferentes enfoques en cada uno de ellos, por ejemplo, en Lucas el ángel se le aparece a María, mientras que en Mateo es a José. Hay cierta diferencia de enfoque. Sin embargo, hay verdades que son comunes en ambos. Uno es que Jesús nació en los días de Herodes el Grande, que fue el rey que más adelante hizo la matanza de los niños porque se vio amenazado de que el rey de los judíos había nacido y vio su trono amenazado. Que interesantemente, y simplemente un dato curioso es, se estima que en el año en que Herodes muere fue en el 4 a.C., pero ya cuando Herodes muere ya Jesús había nacido. Por eso algunos estiman que Jesús nace alrededor del 4 al 6 a.C., no en el año 0. Simplemente un dato curioso. Aparte de eso también dicen estos evangelios que Jesús nace en Belén, que es la ciudad en la que había nacido David. Aparte de eso también hablan de que fue el primogénito de una mujer llamada María que estaba comprometida, pero aún no estaba casada con José. Y ojo, en una de las clases posteriores vamos a ver que el tema del nacimiento virginal de Cristo también es una discusión cristológica sumamente importante. Pero lo vamos a dejar para ese momento. Y aparte de eso, dice que aunque él nace en Belén, él fue traído y fue criado en Nazaret de Galilea. Algunas cuestiones que pudiéramos destacar respecto al relato del nacimiento de Jesús es, primero, Jesús viene de una familia humilde. Y ya eso empieza a decirnos algo, porque si este es el rey sobre Israel, si este es el Mesías, si este es el descendiente de David, lo más que uno esperaría es que habría nacido en un palacio. Es lo que uno esperaría, ¿verdad? Pero él nace en una familia humilde. ¿Y por qué nosotros decimos eso? Porque en Lucas 2:24 se nos da un detalle que cuando José y María van al templo a traer el sacrificio por Jesús, dice que el sacrificio que ellos traen al templo es el sacrificio que Dios le permitía a aquellas personas que no tenían los suficientes recursos para pagar un animal grande. Y en este caso, la ofrenda era un par de tórtolas o 2 pichones. Es lo que dice el texto. Ya ahí uno puede deducir cuál era la familia de la que Jesús venía. Otro punto es el nombre que Jesús tiene. En Mateo 1:21 dice que él se llamaría Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y nosotros sabemos que muchas veces en las historias bíblicas el nombre tiene que ver con el carácter de la persona o nos dice algo sobre la persona. Por ejemplo, se le llamó a Abraham porque fue padre de muchos. Y así pudiéramos decir otros. Además, en ambas genealogías, tanto en Mateo como en Lucas, se presenta a José como descendiente de David. Y de hecho explícitamente se dice en Lucas 1:27.
De ahí que el ángel que se le aparece a María le dice que Dios le entregaría a ese niño que iba a nacer el trono de David y que este reino no tendría fin. De hecho, si ustedes van a Lucas capítulo 1, verso 32 y 33, y quisiera leerlo porque es un texto bien importante, dice: este será grande, y este es el ángel hablando a María, hablando acerca de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La misma promesa que Dios le había hecho a David a través del profeta Natán en 2 de Samuel 7. Pero recuerden que en este momento quien estaba en el trono no era un rey descendiente de David, era Roma. Aparte de eso también, nosotros vemos cómo, por un lado, en Lucas se nos narra que en el nacimiento aparecen estas huestes de ángeles, adorando al Señor, hablando de que la paz había llegado a los hombres. Y en contraste, tenemos al rey Herodes, que lo que busca es matar a este niño, porque como decíamos, vio su trono amenazado. Entonces, mientras los ángeles alaban, mientras María canta y alaba al Señor por lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, cumpliendo sus promesas de un Mesías para liberar y traer salvación a su pueblo. Pero ojo, no la salvación que ellos esperaban, no era una salvación, como vamos a ver, no era una salvación militar y política, sino una salvación espiritual. Por otro lado, tenemos a este rey que buscaba matarlo. Y resalto eso porque vamos a ver más adelante que en el ministerio de Jesús vamos a ver varias respuestas a él. Algunos le siguieron, otros le escucharon, pero no le siguieron, y otros se opusieron. Y es algo que vamos a seguir viendo. Luego del nacimiento tenemos la aparición de Juan el Bautista. Y yo sé que a veces uno se pudiera preguntar, o hay personas que preguntan, ven acá, pero entonces desde el nacimiento hasta ya Jesús, que tenía como 30 años, que cuando inicia su ministerio, ¿qué pasó ahí? Solamente hay un relato en Lucas capítulo 2, cuando habla de que Jesús, siendo niño de 12 años, estuvo en Jerusalén, en el templo, estuvo hablando con los ancianos allí, y ellos se maravillaban del conocimiento que él tenía, pero es lo único que se nos dice. ¿Y por qué no se nos dice algo más? Bueno, porque, y creo que en Juan se nos da una pista, dice por ejemplo que el milagro de Jesús en la boda de Caná, que convierte el agua en vino, fue su primera señal. Lo que significa que antes de eso, probablemente Jesús vivió como habría vivido un judío de su época, a excepción que él no pecó. Y es aquí entonces donde entra Juan el Bautista. ¿Y quién fue este personaje? Un personaje importante porque en los 4 evangelios se menciona al principio del ministerio de Jesús. Aún en el evangelio de Juan, que dicho sea de paso, Juan es el evangelio que tiene la mayor parte de contenido que es único. Mateo, Marcos y Lucas, gran parte de su contenido es igual, es muy similar. Pero en el caso de Juan, gran parte de su contenido es único. Y aún allí se menciona a Juan el Bautista al principio del ministerio de Jesús. ¿Y quién fue Juan? Juan fue un profeta. Él vivió en el desierto de Judea, estaba anunciando la venida del día del Señor como los profetas del Antiguo Testamento, y que llamó a la gente, por un lado, a arrepentirse de sus pecados y a bautizarse en el río Jordán, precisamente porque el día del Señor estaba cerca. Ahora es interesante que uno pudiera comparar a Juan el Bautista con un profeta del Antiguo Testamento muy importante, y es ¿recuerdan con quién? Con Elías. ¿Y por qué se compara con Elías? Bueno, hay un momento dado donde el mismo Señor Jesucristo lo dice explícitamente. Juan el Bautista es el Elías que habría de venir. Pero hay un elemento interesante que trae en Mateo 3:4, que es que Juan el Bautista vestía cuero, ¿cómo era? Era un cinturón de cuero y tenía pieles. Cuando uno va a 2 de Reyes 1:8, resulta que esa era la misma vestimenta que tenía Elías. Un paralelo interesante ahí. Aparte de eso también, al final del Antiguo Testamento, interesantemente, en Malaquías 4:5, se habla de que Elías
vendría antes del día del Señor. Y al principio del ministerio de Jesús, entonces tenemos a este Elías. Ahora, debemos tener algo claro, y es que aunque Juan el Bautista fue una figura destacada, tan destacada que aún Flavio Josefo, un historiador judío, lo menciona, hay que tener claro de que la figura central mesiánica de la cual él hablaba, y los evangelios lo dejan muy claro, no era él, era Jesús. Él mismo dijo: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y es esta figura de la que Jesús luego dice que no había hombre como Juan. Y sin embargo, Juan simplemente fue alguien que vino a proclamar que Jesús venía detrás de él y a preparar el camino. Y eso es algo que los evangelios constantemente dejan claro. Y cuando Juan bautiza al Señor, pasa algo bien interesante, y es que se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Y aunque va a haber una clase donde vamos a ver específicamente qué cosa significa el título Hijo de Dios, o que Dios llame a uno que sea su hijo, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, versos 6 al 8, que habla de que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y te entregaré el poder sobre las naciones. Entonces es un título mesiánico. O sea, vez tras vez nosotros vemos en los evangelios cómo se está presentando a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y como el Mesías que habría de venir. Aparte de eso, también nosotros tenemos esta imagen en el bautismo del Señor, donde tenemos que el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Interesantemente, en el Antiguo Testamento también nosotros vemos cómo el Espíritu vino sobre Saúl y vino sobre David precisamente para capacitarlos para hacer lo que tenían que hacer. Y finalmente vemos que el mensaje tanto de Juan como de Jesús era el mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje de ambas partes. Vamos a hacer un breve ejercicio. Yo quisiera que tomemos 5 minutos. Toma a la persona, 4 o 5 personas que estén cerca de ti ahí, para que conversen acerca de lo siguiente. ¿Por qué tú crees, y no está proyectada, así que escúchame bien, por qué tú crees que Jesús fue tan controversial en su ministerio al relacionarse con los pecadores? ¿Y qué te dice eso sobre quién Jesús es, sobre su identidad? ¿Se entendió? Júntense 5 minutos, 4 o 5 personas, y piensen en esa pregunta y respóndanla. ¿Por qué tú crees que Jesús fue tan controversial al relacionarse con pecadores? ¿Y qué te dice eso acerca de Jesús? Bien, luego del relato del bautismo del Señor y de su tentación justamente después de ahí en el desierto, tenemos el grueso del ministerio del Señor de acuerdo a los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, que es el ministerio de Jesús en la región de Galilea, que era donde estaba Nazaret, por ejemplo, y la ciudad de Capernaum, que era de donde venía Simón y Andrés, sus discípulos. Y aunque nosotros tenemos que Jesús ministró en otros lugares, por ejemplo, en el evangelio de Juan, se nos habla de que él fue por lo menos en 3 ocasiones distintas a Jerusalén. Sin embargo, el grueso o el principal ministerio que llevó a cabo fue en la región de Galilea. Que dicho sea de paso, otro dato interesante es que uno generalmente piensa que el ministerio de Jesús duró 3 años. Y uno pudiera preguntarse por qué creemos eso. Bueno, porque a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, en Juan, como les dije, se narran al menos 3 visitas de Jesús a Jerusalén, y la costumbre judía era ir una vez al año a Jerusalén, y por eso se estima que duró 3 años. Bien, en Lucas 3:23 se nos dice que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando inicia su ministerio. Este ministerio fue básicamente un ministerio en parte fue un ministerio profético, es decir, lo que Jesús hizo fue traer enseñanza de parte de Dios
pero lo hizo con autoridad. Y eso fue parte de lo que inicialmente les chocó a los escribas. Los escribas en la sociedad judía eran aquellas personas que eran los maestros profesionales de la ley judía y que explicaban las escrituras. ¿Qué pasa? Que mientras los escribas apelaban a la autoridad de otros, no, porque fulano de tal dijo, Jesús hizo algo que parece bastante revolucionario. Él usaba una frase que uno la puede leer rápido en los evangelios, pero es indicando su propia autoridad. Cuando él dice, de cierto les digo. Y uno lee eso rápido. Pero lo que Jesús está haciendo ahí es apelar a su propia autoridad al momento de enseñar. Algo que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento hicieron. Porque los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que ellos decían? Así dice el Señor. Pero Jesús apela a su propia autoridad al momento de enseñar. Jesús enseñó acerca de la voluntad de Dios, el juicio de Dios que vendría y el propósito futuro que el Señor tiene para su pueblo. Y más adelante vamos a hablar un poco más específicamente de las enseñanzas de Jesús. Jesús habló acerca de el arrepentimiento, llamó a la gente a arrepentirse, pero también enseñó acerca de las buenas nuevas o buenas noticias de salvación, y aún comía y bebía con la gente. Y aquí entramos al punto de la pregunta que yo les hice a ustedes. ¿Por qué? Porque algo que llamó la atención de los fariseos, que era otro grupo dentro del judaísmo de la época, un grupo bastante influyente, era que Jesús comía con publicanos. ¿Y quién eran los publicanos? Bueno, dentro de esa sociedad eran los traidores a la patria, porque eran judíos, pero eran las personas que se encargaban de cobrar los impuestos a los judíos para entregárselo al imperio opresor que era Roma. Y a eso le sumamos el hecho de que era una costumbre entre los publicanos cobrar impuestos de más para ellos quedarse con una buena parte. Y es con esta gente que Jesús se sienta a comer. De hecho, tenemos el famoso caso de Zaqueo, que Zaqueo, siendo un publicano, Jesús le dijo, hoy voy a comer en tu casa. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver la diferencia de lo que Jesús venía a traer, de la enseñanza de Jesús, contrario a la enseñanza de su sociedad o de los maestros de su época, entre el judaísmo. ¿Cuál? Que mientras los fariseos se apartaban de los pecadores, Jesús lo que enseñaba era, yo no he venido a buscar sanos, sino enfermos. Yo vine a buscar la oveja que se había perdido. Entonces ahí nosotros vemos cómo el ministerio de Jesús, más que un ministerio de crear esta pureza estricta, lo que buscaba era pecadores. Y nosotros sabemos que en realidad todos somos pecadores. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Hay una parábola que Jesús enseñó donde tú tienes a un fariseo por un lado y tienes a un publicano por el otro. Ambos van y uno simplemente, el fariseo en este caso, gracias Señor porque yo no soy como este publicano. O sea, él se veía a sí mismo sin pecado, básicamente. Pero en el caso del publicano dice que él ni siquiera podía levantar la cabeza y él lo que pedía, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Entonces Jesús vino a buscar precisamente a aquellos que se ven como pecadores. No solamente eso, Jesús se identificó en una parte con los pobres, anunciándole las noticias de salvación de Dios para ellos y denunció el egoísmo de los ricos. Claro, el problema no era la riqueza, sino el poner la confianza precisamente en la riqueza. Y aún vemos que en el ministerio de Jesús, en cierto modo, Él trajo cierto alivio a los pobres al traerles alimentos cuando multiplicó los panes y peces en 2 ocasiones y aún sanando a los necesitados físicos y a los enfermos. Pero el ministerio de Jesús no solamente se limitó a la enseñanza, sino que también Él actuó. Nosotros vemos los milagros y señales que Él llevó a cabo, que nos remontan en cierto modo a los milagros y señales que hicieron los profetas Elías y Eliseo, pero los milagros que Jesús hizo fueron mucho más grandes.
Y aunque en aquella época, y aún en los evangelios se habla de gente que hacía milagros fuera de Jesús y sus discípulos, definitivamente los milagros de Jesús superó con creces a esos que ocurrían. Por ejemplo, echar fuera demonios, sanar todo tipo de enfermedades, resucitar a los muertos, tener control sobre las fuerzas de la naturaleza, alimentar a miles. Y el propósito de esos milagros lo vamos a ver en unos minutos. Respecto al ministerio de Jesús en Galilea, ya para ir cerrando esta parte, nosotros debemos mencionar, digamos, las respuestas que Jesús recibió, que fueron respuestas mezcladas, no solamente fue un tipo de respuesta. Por un lado tenemos a aquellos que le siguieron, ¿verdad? Y conocemos principalmente a los 12 discípulos. Y no sé si ustedes habían pensado por qué los discípulos de Jesús son 12. Las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque parte de las promesas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es que Dios, luego del exilio, iba a reunir a las tribus de Israel. Cuando Jesús escoge a 12, es una forma, digamos, simbólica de representar la restauración del pueblo de Dios, la restauración de las tribus de Israel, y por eso muchos creen, y estoy de acuerdo, de por qué precisamente fueron 12 discípulos. Así que nosotros tenemos por un lado aquellos que le siguieron, pero ojo, aún los mismos discípulos durante el ministerio de Jesús no tenían necesariamente claro la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque aún en Hechos capítulo 1 ya Jesús había muerto, resucitado y estaba a punto de ascender. Ellos le hacen una pregunta a Jesús y es: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? O sea, aún en ese punto ellos tenían, digamos, la concepción del reino de Dios que había en el judaísmo de su época, un reino terrenal. La segunda respuesta que nosotros vemos que muchos presentaron a Jesús fueron aquellas grandes multitudes a las cuales Jesús les enseñó, pero que no le siguieron. No le siguieron. Y de hecho, en Juan 6, verso 15, habla de que Jesús enseñó y dice que estas multitudes querían tomarlo a la fuerza para hacerle rey. El problema es que si eso ocurría, la misión de Jesús no iba a poder ser. De hecho, Jesús no habría sido ni el primero ni el último al cual iba a pasar por una experiencia como esa. Hubo otros proclamados mesías entre los judíos, como por ejemplo Simón Bar Kokhba y otros, que el final simplemente fue: Roma los aplastó y se quedó ahí. Pero la misión de Jesús no era esa. El reino que Jesús vino a traer era algo mucho más grande que eso. Y por esa razón nosotros vemos que hay momentos en que cuando Jesús hacía una sanidad o un milagro, él decía, como que no lo divulgaran. Y uno pudiera pensar, ¿pero por qué? Bueno, lo que pasa es que como había una concepción mesiánica con una carga política muy fuerte en la época, eso podía traer problemas al punto de que, de hecho, hay un momento en los evangelios que dice que Jesús no podía entrar a la ciudad precisamente porque ya la gente estaba esperando eso. Y finalmente tenemos la tercera respuesta al Señor, que fueron aquellos que se le opusieron de manera vehemente. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los fariseos, que como decíamos, fue un grupo influyente en la sociedad judía de aquella época. ¿Y cuál era la lógica de los fariseos? Nosotros decíamos al principio que la razón por la cual vino el exilio, vino el destierro contra los hebreos, la Biblia dice que dijimos que fue por el pecado, ¿verdad? Por la desobediencia del pueblo contra Dios. Entonces ellos usaban una especie de lógica inversa. Si lo que trajo el exilio, si lo que trajo el destierro fue la desobediencia, ¿qué es lo que va a traer entonces la salvación y la intervención final de Dios entre nosotros? La obediencia. Ese era el punto, esa era la lógica que ellos seguían.
Y por esa razón, ellos no solamente buscaban obedecer la ley, sino que, y aquí era donde aquí fue en la parte donde Jesús chocó directamente con ellos, porque ellos no solamente enseñaban la ley, sino una serie de estipulaciones que ellos la ponían al nivel de palabra de Dios para ayudar a la gente. A tal punto, por ejemplo, en una de las instrucciones del Señor a su pueblo era guardar el día de reposo. Perfecto. Ahora, ellos le colocaban algo más y decían, mira, tú no puedes caminar con ropa mojada en día de reposo porque eso implicaría una carga, lo que implicaría un trabajo y por lo tanto tú no estarías reposando. Cosas así. Y por esa razón, en un momento dado, Jesús los acusa y les dice a ellos las palabras del profeta Isaías. ¿Los acusa de qué? De seguir mandamientos de hombres. Así que ellos este grupo buscaba precisamente mantener esa pureza y apartarse de aquellos que no la seguían, precisamente para en cierto modo provocar la intervención final de Dios. Es como que hoy alguien diga, y de hecho yo he escuchado gente que dice eso, dice el Señor Jesucristo que Él vendrá cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones, ¿verdad? Entonces vamos a predicar mucho, vamos a evangelizar mucho, vamos a hacer muchas misiones para que Jesucristo venga. Era una lógica más o menos como esa. En cierto modo era como hacer que Dios o provocar que Dios haga algo. Luego de ahí, entonces ya cuando Jesús termina su ministerio en Galilea, entonces tenemos la ruta o el camino final de Jesús hacia Jerusalén, que todos nosotros sabemos los eventos que ocurrieron en esa semana, que luego lo vamos a ver Dios mediante el próximo domingo. Pero en esa ruta yo quisiera simplemente resaltar algo, de algo que pasó allí. Y fue el texto que leímos al principio, en Marcos capítulo 8. Ellos ya estando en Cesarea de Filipos, Jesús le hace la pregunta a ellos, ok, ¿quiénes dicen ellos que soy yo? Bueno, ellos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Juan el Bautista, y luego Él les hace la pregunta a ellos directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y de nuevo les recuerdo, traten de mantener esa pregunta en su mente, no solamente en esta clase, sino en todas estas clases, porque eso es lo que estamos tratando de responder. ¿Quién es Jesús? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo. Y en Mateo añade, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios y Cristo son títulos mesiánicos. Perfecto. Pero entonces ahí Jesús dice algo más. Y Él empieza a hablar de algo, y es donde el ministerio de Jesús ahora toma un rumbo un tanto distinto. Y Él empieza a hablar de sus sufrimientos. Entonces ahora resulta que Jesús, siendo el Mesías, va a sufrir. Pero no solamente que Él va a sufrir, que Él va a ir a Jerusalén, Él va a morir como un criminal, pero va a resucitar al tercer día. Y de hecho, es en ese contexto que en una ocasión Jesús tiene que reprender a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque Pedro lo que está diciendo es, dentro de su concepción mesiánica, si tú eres el Cristo, ¿cómo es eso de que tú vas a sufrir? Eso no estaba computado en su esperanza. Eso no podía ser. Pero es a partir de aquí que entonces el ministerio de Jesús toma ese rumbo. Ya no es solamente los hechos, los milagros portentosos, sus enseñanzas, sino sus sufrimientos. Pero de sus sufrimientos vamos a hablar más el próximo domingo, Dios mediante, cuando hablemos entonces de la crucifixión y los eventos que ocurrieron antes de él. Mis hermanos, a partir de ahora, ya lo que nos queda en esta clase, yo quisiera simplemente que hablemos un poco acerca de la, digamos, enseñanza principal de Jesús cuando Él enseñó, que fue el reino de Dios, y sus obras principales, que fueron sus milagros. Podemos hablar de otras enseñanzas y lo vamos a seguir hablando en otras clases, pero estas son las dos principales que vemos en los evangelios. Nosotros vemos, por ejemplo, que cuando Jesús empezó a predicar, nuevamente Él empezó a predicar diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos?
o el reino de Dios. Bueno, aunque esta frase no se usa, no aparece exactamente como tal en el Antiguo Testamento, sí nosotros tenemos dos enseñanzas allí, y es, primero, Dios es el rey del mundo entero, y eso lo tenemos, por ejemplo, en el Salmo 97, Salmo 99, o sea, que Dios gobierna toda su creación. Y en segundo lugar, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento que Dios es también el rey de manera especial de Israel, que fue su pueblo escogido. Y nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en libros como Daniel, capítulo 2, capítulo 7, como en el mundo hay reinos, en el mundo hay imperios, pero al final el reino de Dios era el que iba a prevalecer. Y por esa razón, tanto Jesús como los judíos en aquella época dividían la historia en dos grandes eras: la era presente y la era venidera. La era presente, que es la actual, y la era venidera, en la que finalmente Dios iba a intervenir. ¿Y cómo nosotros pudiéramos entender el reino de Dios? Simplemente el reino de Dios, y un señalamiento interesante es que en la oración del Padre Nuestro, cuando Él enseña a sus discípulos a orar, Él dice: venga tu reino, y luego sigue diciendo: hágase tu voluntad. Una manera en cómo nosotros pudiéramos entender el reino de Dios simplemente es donde la voluntad de Dios, la gente busca hacerla, donde la gente busca serle fiel al Señor. Y Jesús enseñó algunas cosas respecto a este reino. Una es, y es bien importante, en Mateo capítulo 12, verso 28. Ese es un texto importante porque nos dice algo respecto a la naturaleza de este reino. Uno pudiera pensar, bueno, si en el Antiguo Testamento dice que cuando el Mesías de Dios apareciera, los reinos enemigos iban a ser vencidos, uno pudiera pensar, ¿y será que Jesús no cumplió esa promesa o esa esperanza que hay en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿quién es el enemigo? Ahí es donde está el quid del asunto. Porque los judíos en su época pensaban, el enemigo es Roma, que nos está oprimiendo. Pero nosotros vemos en un texto como Mateo 12, 28, que Jesús dice lo siguiente: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. En otras palabras, lo que un texto como ese nos está diciendo es que el enemigo al que el reino de Dios viene a vencer no era un enemigo, no era Roma, era el reino de las tinieblas, el reino de Satanás y sus demonios. Y eso fue parte de lo que ellos no pudieron ver, muchos de ellos en aquella época. Pero también Jesús enseñó acerca del reino de Dios a través de parábolas. Por eso es que muchas parábolas empiezan diciendo: el reino de los cielos es como, y pone ahí una imagen. Pero aparte de eso también, Jesús llama a pertenecer a este reino, pero antes de entrar tenemos que arrepentirnos y creer. Por eso es que Él dice en Marcos 1:7, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y en ese sentido uno ve como que el reino de Dios es algo presente. Jesús habló del reino de Dios como algo presente, pero también habló del reino de Dios como algo futuro. Por ejemplo, en la enseñanza de la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Obviamente, si estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios y que su reino venga, lo que significa que el reino en cierto modo no está. Pero aparte de eso también, habla del reino de Dios como una entidad futura, como algo a lo que había que entrar. Por esa razón, muchos teólogos hablan de que el reino de Dios que Jesús vino a traernos es ya, pero todavía no. Y esa es probablemente una frase que ustedes han escuchado en clases de escatología. Entonces, como que el reino de Dios está entre nosotros. Sí, pero todavía no. Porque tenemos ambas realidades en el Nuevo Testamento. Así que nosotros vemos cómo Jesús habla acerca de este reino, enseña acerca de este reino. Y es un reino que nosotros pudiéramos decir
y escuchaba a alguien decir, no recuerdo a quién, pero me pareció genial. Él decía, el reino de Jesús es el reino al revés. ¿Por qué el reino al revés? Bueno, porque, y de hecho está la parábola del gran banquete en Lucas 14, el 15 al 24, que habla de una persona que creó, vino y hizo un gran banquete y comenzó a llamar a sus invitados. Y si ustedes recuerdan la parábola, ¿qué dice? Que los primeros invitados no fueron. Y después le dice, vayan y busquen a quiénes, a los cojos, a los pobres, a los mancos. Y esos fueron los que vinieron al banquete. ¿Cuál era la enseñanza allí? Lamentablemente, muchos maestros de la ley, muchos de los que estaban en la sociedad, en la parte superior, desecharon el mensaje de Jesús. Y muchos de los que le siguieron fueron aquellos que eran pobres, marginados. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de un mensaje de perdón, de arrepentimiento, y de que para venir a formar parte del reino de Dios, del reino que Él trajo, lo que había que hacer era confiar en Él y arrepentirse y arrepentirnos de nuestros pecados. Esa era la respuesta, eso es lo que tienen que hacer aquellos que iban a seguir a Jesús. Finalmente, mis hermanos, y ya con esto concluyo, iba a hacer otra pregunta, pero no voy a tener tiempo, respecto a los milagros de Jesús. Jesús enseñó principalmente el reino de Dios y muchas de sus obras fueron señales o milagros que Él hizo. Y nosotros cuando leemos los evangelios vemos muchas señales que Él hizo. Él sanó enfermos, incluyendo a gente ciega, sorda, muda, coja, sanó a leprosos, que dicho sea de paso, el leproso tenía que vivir fuera de la sociedad y de hecho en la ley judía, si tú tocabas a un leproso, tú tenías que salir de la sociedad. Ahora lo interesante es que Jesús toca al leproso y no es Él el que se hace inmundo, sino que Él sana al leproso. O sea, es al revés. Además de eso, vemos un ministerio donde Él echa fuera demonios. También vemos que en algunos de sus milagros Él dice, o sea, da alguna señal, como por ejemplo cuando resucita a la niña, que le dice, niña, levántate, o a los demonios cuando le dice, sal de él. También vemos un elemento importante en los milagros que Jesús hacía y era la fe de aquellos que recibían el milagro. Y en algunas ocasiones vemos que eran personas que precisamente creían que Jesús podía hacerlo. Y es tanto así que nosotros tenemos el caso de un centurión que era un gentil, ni siquiera era judío, y ese centurión lo que le dice al Señor es, o sea, él tuvo tanta fe que él le dijo, mira, tú ni siquiera tienes que ir a sanar a mi siervo, con tú decir la palabra aquí, ya él va a ser sano. Y de hecho Jesús hasta se sorprende de la fe de él. Pero interesantemente, era un centurión, era un gentil. Ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Vemos cómo Jesús también hizo milagros, como multiplicar los panes y peces, controlar el mar, por ejemplo, aplacar una tormenta. ¿Y cuál era la función de estos milagros? Pudiéramos decir que esencialmente eran dos. Por un lado, nosotros vemos que Jesús, a través de estas señales, a través de estos milagros, demostró que el reino de Dios ya había llegado, ya era una realidad presente, como vimos en el pasaje de Mateo 12:28. Pero aparte de eso también, los milagros o señales de Jesús apuntan a quién es Él, apuntan a su identidad, apuntan a que Él es Dios y que Él es el Mesías o el Cristo. Lamentablemente, muchos han cuestionado la veracidad histórica de estos milagros. Y aún algunos pudieran decir, Jesús fue un gran maestro, como decíamos al principio, y aún pudieran tener cierto respeto por Jesús. Pero cuando tú le preguntas, ¿tú crees que Jesús hizo los milagros que se narran en los evangelios? Que Jesús caminó sobre el mar, que Jesús cambió el agua en vino, que Jesús resucitó de entre los muertos o que resucitó a otras personas como Lázaro entre los muertos, probablemente te van a decir que no. Y la única razón que te pueden plantear es que simplemente va contra las leyes naturales.
Tú decirme a mí que Jesús resucitó entre los muertos es como yo decirle a ustedes que yo cuando entré aquí al salón, yo entré atravesando la pared. Ustedes no me van a creer. Y es la lógica que hay detrás de eso. Sin embargo, el problema ¿cuál es? Que ese tipo de argumento parte de una cosmovisión naturalista. Cuando digo cosmovisión naturalista es que parte de una visión del mundo donde lo único que puede ocurrir es lo natural y no lo sobrenatural. Pero ¿por qué nosotros creemos eso? Es una presuposición. Pero nosotros vamos a ver, cuando veamos la clase sobre la resurrección de Cristo, cómo en realidad no es que solamente creemos que los milagros de Jesús pasaron, sino que el peso histórico, el peso de la historia está a favor. Lo que significa que nosotros decir que un milagro no puede ocurrir no es un tema histórico, es un tema filosófico. Es una presuposición filosófica. Pero cuando vamos al testimonio histórico, lo que vemos y lo evaluamos es que realmente fue así. Realmente Jesús hizo los milagros que se narran en los evangelios.